¿Ya vieron en el teórico? No, profe, solo compuesta. ¿Qué es lo último que vieron en el teórico? Deriva de compuesta, profe. Nosotros en el práctico ya vimos, sí. Sí, ya la vimos. Bueno, vamos a ver función implícita. ¿Sí? Dice, supongamos que la ecuación f de xy es igual a 0. Y se define de manera implícita de una función derivable de x. Es decir, que y es igual a f de x, donde mi función de x va a ser en función de x y de f de x, igual a 0. ¿Sí? Acá vamos a tener dos variables. Podemos aplicar la regla de la cadena para diferenciar f de xy igual a 0 con respecto a x, puesto que x y que y son funciones de x. Entonces, mi derivada parcial de y con respecto a x va a ser igual a menos la derivada parcial de x sobre la derivada parcial de y. ¿Sí? En el primer caso, cuando tenemos x e y, ¿sí? La función la vamos a igualar a 0 si no está igualada a 0. En este caso está igualada a 0. Nosotros tenemos que sacar de y sobre d de x, ¿sí? La función implícita de y con respecto a la de x, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que es? El signo menos, la derivada parcial, la de abajo vendría a estar acá arriba. La derivada parcial de x sobre la derivada parcial de y. Ahí me da la función. Voy a anotar. X al cuadrado más y al cuadrado menos 3 por x al cuadrado más y al cuadrado más 1 igual a 0. Entonces nosotros tenemos que sacar la derivada en x y la derivada en y. Mi función es x al cuadrado por 3 Entonces, derivada implícita de x con respecto a x, tenemos que hacer con el signo menos, y va a ser la derivada de f cuando mi variable sea x, sobre la derivada de f cuando mi variable sea y. Yo tengo que calcular esto, entonces vamos a tener que calcular las derivadas
parciales de x y de y de la función f. ¿Dónde tengo x? En el primer término. En el segundo término tengo x. Lo que no es x es constante. Primero tengo acá en el primer término, separamos en términos. En el primer término vamos a bajar el exponente, me va a quedar 2 por x al cuadrado más y al cuadrado. Ahora se pone la regla de la cadena, vamos a derivar lo que está adentro. Mi variable es x al cuadrado, de x al cuadrado la derivada es 2x. Y la constante, 0. Acá que tenemos variable por constante, entonces me va a quedar constante por variable y después me va a quedar en el otro término toda una constante. Entonces me va a quedar, la constante me queda 3, derivamos la x, 2x, más 0 más 0. Deriva de la constante 0, deriva de la constante 0. La vamos a acomodar a esta función. Acá tenemos 2 por 2, 4. X al cuadrado por x, x al cubo, producto de potencia de igual base, se suman las potencias. Dos por 2, 4. X y a la segunda. Menos 6x. ¿Queda claro? ¿Todos lo entendieron o no? Sí, profe. Sí, profe, quedó claro. Profe, entonces en ese caso bajamos primero el exponente y después derivamos lo que está dentro. A ver, para que no te escucho, para que suba el volumen. ¿Cómo? En ese caso, primero bajamos el exponente y después derivamos lo de adentro. Claro, siempre. Voy a hacer la regla de la cadena. Primero baja el exponente y después tenés que derivar lo que está adentro. Claro, genial, gracias. Que acá te quedaría, mi variable es x, entonces me va a quedar 2x más 0. Acá tengo la Sí, variable y eso esta es sí. la constante. Sí. Ahora vamos a hacer la derivada de f cuando mi variable sea y. ¿Dónde tengo y? En el primer término. En el segundo término tengo y. Lo que no es y es constante. Bueno, entonces primero vamos a bajar el exponente. Me queda 2 por x al cuadrado más y al cuadrado. Ahora tenemos que derivarlo de adentro. Deriva de la constante 0. De y al cuadrado por 2y. Menos, me quedaría 6y. En el segundo miembro. Más 0.
¿sí? Porque acá derivada de la constante es 0 y acá tengo constante por variable, la constante me quedo, derivo la variable de i al cuadrado sería 2i. Acá lo mismo me va a quedar 2 por 2 me va a quedar 4 y x al cuadrado más 4y al cubo menos 6y. Bien. Entonces me dice que busquemos la derivada implícita de y con respecto a x. Dice que es un negativo de la derivada parcial en x sobre la derivada parcial en y. Me queda menos. La Profe, derivada en yo, x, la derivada parcial en x me queda 4x al cubo sí, más 4x cuadrado, más 4x y cuadrado menos 6x. menos 6x. Y abajo me queda 4 Y cubo, más 4 x cuadrado, 4y, x cuadrado, x cuadrado. menos 6y. A ver. Profe, si se saca factor común, arriba Y de acá x y podemos abajo sacar de factor y, común. Sí, estaba viendo si ya abajo estaba bien. Déjame por las dudas acá, que lo... Sí, está bien. Bien. Podemos sacar factor común. Arriba podemos sacar factor común 2x. ¿Y qué me va a quedar adentro? 2x al cuadrado más 2 y al cuadrado
menos 3. En el denominador podemos sacar factor común 2y. Y me va a quedar 2 y el cuadrado más 2x al cuadrado menos 3. Nosotros podemos simplificar el 2 con el 2 y lo que está adentro del paréntesis con lo que está dentro del paréntesis. Y entonces mi resultado me va a quedar menos x sobre y. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien, tengan en cuenta que, bueno, se van a dar cuenta cuando lo estén haciendo. Está bien el resultado, pero acá le falta un 2. Profe, no termino de entender por qué simplificó. Porque te queda lo mismo. Tenés una Ah, multiplicación verdad, no, arriba mala y abajo. mía. Tiene razón, Para, tiene razón. No, no había visto que le quedó lo mismo. te queda lo mismo, lo que pasa es que está acá intercalado los... Te queda lo mismo, arriba y abajo tenés una multiplicación, entonces puedo simplificar el 2 este con el 2, y lo que está adentro del paréntesis es lo mismo lo que tenés adentro del paréntesis abajo. Sí, no sé por qué había entendido que le había quedado todo en función, arriba en función de X, abajo en función de Y, no entendí nada. Pero ahora entiendo. No, saqué factor común. Sí, sí, sí. 2x arriba y 2y abajo. Tengan en cuenta que acá en el apunte, acá le falta un 2. Ahí dice, sacamos factor común 2x, se van a dar cuenta que después cuando quiero simplificar acá me falta un 2. ¿Se entiende dónde? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Hagan ese todos ustedes. A ver si les sale. Tenemos mi función f, que es igual a 6 y al cuadrado menos y menos x al cuadrado. Vamos a sacar la derivada.
parcial de x. La derivada de f cuando mi variable sea x. ¿Dónde tengo x? En el último término nomás. Entonces me queda derivada de la constante 0. Derivada de la constante 0 de x al cuadrado me queda 2x. Ahora vamos a hacer la derivada parcial de f cuando mi variable sea x. Cuando mi variable sea y, perdón. Hicimos la de x. ¿Dónde tengo y? En el primer término. Y en el segundo término. Entonces, acá el 2 que está como exponente pasa como producto 2 por 6, 12 y deriva de la variable 1. Deriva de la constante 0. Entonces, la derivada implícita de y con respecto a x, ¿a qué va a ser igual? Menos la derivada de f parcial de f cuando mi variable es x sobre la derivada parcial de f cuando mi variable sea y. Entonces, ¿qué me queda igual? Diferencial de y es igual a menos, el de x era menos 2x sobre 12y menos 1. Y acá que tengo menos por menos, se me transforma en más. Acá me faltó la y. 12y. ¿Quedó claro? Sí, profe. Profe, tengo una duda. ¿Por qué el signo menos acá? Porque por fórmula. Profe, Sí, no, mi duda es por qué diferencial de y al final. ¿Por qué solo diferencial de y igual? acá, Sí. acá quise hacer la No, no, derivada. no, abajo, abajo, abajo. Donde puso el más ahí. ¿Por qué solo eso? No, porque me lo comí. Ah, bueno. Gracias. Profe, una pregunta, ¿se puede sacar factor común de 2 ahí para que quede la x arriba sola y 6 y abajo? ¿O no? Y tendría que tener un número para acá para poder sacar factor común abajo. Ah, claro. Ah, Tendría que tener 2y menos 2 por lo menos. A ver, hagan. Bueno, este háganlo no sé. Yo me quedo en silencio un ratito. Lo que sí, si ven, son derivadas parciales, porque lo demás es aplicar una fórmula. Acá tenemos x al cuadrado por el seno de y más y al cubo. Me quedo en silencio un rato, así hace la derivada parcial en x y la derivada parcial en y.
Vamos a hacer la derivada parcial de f cuando mi variable sea x. Entonces yo tengo variable por constante, la constante me queda, el seno de y me queda, de x al cuadrado, me va a quedar 2x. Lo que no es x es constante, derivada de la constante, 0. ¿Les quedó lo mismo? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien, vamos a ahí. Acá tengo y nomás. Tengo en el primero y en el segundo. Me va a quedar la constante me queda, x al cuadrado me queda, de seno de y, coseno de y. De y al cubo me va a quedar 3y al cuadrado. Sí, profe. Lo único que hacemos, lo reemplazamos en la fórmula de la función implícita. Nada más. ¿Sí? A ver, acá tienen otro ejercicio más, dice, y menos x menos el logaritmo de y. Sacamos la derivada en x. Derivada de la constante 0 de x va a ser menos 1, menos 0, me queda menos 1. La derivada en y me va a quedar 1, menos 0, menos 1 sobre y. ¿Sí o no? Derivada de la variable 1, derivada de la constante 0, del logaritmo 1 sobre y. Lo único que hacemos, reemplazamos en la fórmula. Me va a quedar menos, el menos de la fórmula, menos 1 sobre 1 menos 1 sobre raíz de 1 sobre y. ¿Qué hacemos acá? Vamos a sacar denominador común. Y por 1 y menos 1 y menos 1 sobre y me queda. Ahora resolvemos la división de fracciones. Acá el menos por menos se me hace más y esto me queda dado vuelta. ¿Sí o no? Sí. Bien. Ese es el primer caso, ¿sí? Es lo mismo, derivadas parciales, lo único que la tienen que aplicar en una fórmula. Cuando son dos variables, tengan en cuenta, el d de x que está abajo vendría a ser como que pasa arriba, acá como que lo ven cruzado, la derivada parcial en x, la que está arriba está abajo, derivada parcial en y con el signo negativo. Nada más. Y son derivadas parciales. Profe, Sí. perdón, ¿puede repetir cómo es el denominador? Que no lo entendí. Yo lo hago como un truco para acordarme en la memoria, ¿no? No es que significa eso que está cruzado. Pero vos tenés la derivada implícita de y respecto a la derivada de x, ¿sí? La derivada implícita de y con respecto a x. Con el signo negativo. La que está abajo va a ser la que va a estar arriba, por eso acá voy a hacer la derivada parcial de f cuando tu variable es x. Y la que está arriba, como que es la que pasa abajo. Cosa que no sé, pero o sea, tipo memoria, ¿no? Como ayuda a memoria. ¿Me entendés lo que te digo? Sí, sí. Cosa que se acuerden en la fórmula, sí, pero como ayuda a memoria, ¿no? El que está abajo pasó arriba, o sea, como que yo lo veo así cruzado, cosa de no equivocarme nunca en la fórmula. Está bien que ahora estamos a distancia, que pueden tener la fórmula, pero ya, truco de la memoria nomás. Ahora vamos a ver el segundo caso. El segundo caso vamos a tener tres variables. Vamos a tener la variable x, y z, ¿sí? F va a estar en función de x, de y, de z, van a ser las variables. Donde z va a ser función de x y de y. ¿Lo ves? F va a estar en x, en y, y en la función de f de x y, que es lo mismo de que z. Entonces, si tengo tres variables, voy a hacer la derivada implícita de z con respecto a x y la derivada implícita de z con respecto a y.
¿Por qué? Porque mi z está en función de x, por eso hago la derivada implícita de z con respecto a x, y z también está en y, por eso hago la derivada implícita de z con respecto a y. La fórmula es lo mismo, lo que sí antes me daba un solo resultado, ahora me van a dar dos resultados, la derivada implícita de z con respecto a x y la derivada implícita de z con respecto a y. ¿Queda claro? Sí, profe, quedó claro. Bien. A mí me dan esta función. Siempre las funciones están igualadas a 0. Entonces acá yo tengo una función igual a 1. Este 1 que está sumando lo vamos a pasar restando al otro lado, cosa que me quede igual a 0. Y acá me dice, determine la función implícita de z con respecto a x y determine la función implícita de z con respecto a y, de la siguiente función implícita. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Vamos a calcular el primero. ¿Qué yo tengo que sacar? La derivada parcial en x, en y y en z. Las tres derivadas parciales. ¿Sí? Saquen las derivadas parciales de x, de y la derivada parcial de z, y después los reemplazamos en la fórmula. Me quedo en silencio un ratito. ¿No deja ver la fórmula, profe? Ahí está. Podría poner la función, profe, después. Sí. ¿Cuál era esta? En función f es igual a x al cuadrado más 2 z más 2 zx menos 1. Vamos a hacer la derivada de f cuando mi variable sea x. Todo lo que sea x va a ser variable. Lo demás es constante. Entonces, primero acá tengo una variable. De x al cuadrado me quedaría 2x. Acá no tengo nada, derivada de la constante, 0. Más constante por variable, me queda la constante. 2z. Derivada de la constante, 0.
Ahora vamos a hacer la derivada de f cuando mi variable sea y. ¿Está por acá el brujo que me pidió 15 kills? Entonces, tengo y acá no, derivada de la constante 0. Acá tengo variable por constante, me queda la constante 2z. Más, no tengo ninguna i, derivada de la constante 0. En 1, derivada de la constante 0. Ahora vamos a hacer la derivada de f cuando mi variable sea z. Lo voy a correr, señorito Luti. Ah, tú no harías, chicos. Dale, quítale. Y como era de esperar, estaba rebosteado el vago. Entonces, acá no tengo ninguna z, es constante 0. Acá tengo constante por variable, me va a quedar la constante 2i. Muchas gracias por esa sub, hermano. Qué locura la tuya, papá. Acá tengo variable por constante, me queda la constante más Sí, 2x ah, qué desquiciado de mierda. Muchas menos gracias. derivada de la constante Muchísimas gracias por ese 0. raid, brother. Se reaprecia, amigo. De corazón, hermano. Me alegro mucho de todo este contenido. ¿Sí? Sacamos las tres variables. ¿sí? Sacamos la derivada de las tres variables, de x, de y, de z. Como tenemos tres variables, vamos a tener dos funciones implícitas. ¿Sí? Vamos a tener la derivada de z con respecto a x, que es mi fórmula, que es lo que es, menos la derivada parcial de f cuando mi variable sea x, sobre la derivada parcial de f cuando mi variable sea z. De z sobre de dx, esto que es igual a menos el de x, que me queda 2x más 2z. Y el de z me queda 2i más 2x. Lo único que hice, reemplacé la fórmula. ¿Sí? Ahora sí podemos sacar factor común el 2, tanto arriba como abajo. Dos, arriba me queda x más z. Sobre 2 por y más x. ¿Qué podemos hacer? Podemos simplificar. Podemos simplificar los dos. Y miren una cosa, acá yo voy a tener dos resultados. Tengo tres variables, entonces voy a tener dos resultados. Voy a tener este resultado y voy a tener
la derivada parcial de z con respecto a y. 15. ¿Sí? 72. Tengo 3 variables y me van a quedar 2 resultados. 18. 8, Pierrenja. Acá lo que yo les decía que sacamos el 2 y podemos simplificar los 2. Ahora tenemos que sacar la otra. La derivada parcial de y nosotros ya habíamos sacado, que me quedaba que era 2z sobre la derivada parcial de z. Lo que hacíamos después lo reemplazábamos en la fórmula. Acá también pueden sacar factor común 2, pueden simplificar los dos y le va a quedar menos z sobre y más x. ¿Se entiende? La de Robocop que se tiraron. Sí, profe. Dios mío. Toda esquiva Bueno. que le vi. Lo que les puedo llegar a tomar yo va a ser del primer caso o del segundo caso. ¿Por qué? Porque si ven, son derivadas parciales, ¿sí? O que puede llegar a entrar como un ejercicio de relleno, del primer caso y del segundo caso. El tercer caso también es reemplazar una fórmula. No es que es difícil resolver una matriz, porque usted sabe cómo resolvían esta matriz, qué hacían el Las producto. principales, el producto de las principales, más el Claro, producto de la secundaria. claro, la diferencia del producto de la diagonal Principal, claro. el producto Y la de diagonal segunda. Ahí estamos, entre las dos lo sacamos. ¿Sí? ¿Qué pasa? Acá pierde mucho tiempo derivando. O sea, y hay cosas más importantes a lo mejor. Esto sí se lo pueden llegar a tomar en la parte del del teórico, ¿sí? En la parte del práctico hay ejercicios que son más importantes, ¿sí? Porque estos son largos y al final, o sea, si vos sabes derivar, vas a saber derivar, o sea, no tiene mucho sentido. ¿Sí? Acá, a ver. Saquen una foto a estos y ahí tienen para hacer ejercicios. Luego se esconden estos fracas, boludo. Del primer caso y del segundo caso para que repasen. Si le dice en el punto 1, 1, que lo que es x que vale 1 y que vale 1, evalúan nomás. En el resultado que les dan, evalúan. ¿Sacaron foto a esto? Profe, y en el caso que nos dé igual como dice ahí. Ah, no, claro, pasamos el 10 para el Lo otro lado, pasan para el digamos. otro lado. Bien. Nosotros habíamos hecho un ejercicio que era menos igual a 1 y lo pasamos restando al menos 1. Y cuando nos da el punto, evaluamos Lo la derivada, evalúan en el digamos. punto, el resultado que le dan lo evalúan en el punto, nada más, o Bien. sea. Pero por eso yo digo, el tercer caso y el cuarto caso son reemplazar fórmulas. ¿Sí? Sistema de ecuaciones con 4 variables, o sea, como que... Y acá tienen la respuesta, eran hasta el 5. A ver si le sacan una foto ahí. Profe, ¿y a nuestros parciales lo hace usted o son de la cátedra? No, el parcial lo hago yo. Ah, ¿en serio? Sí. Así que me vale que aprueben todo. Entonces no nos va a tomar ni el tercer caso ni el cuarto caso. Yo no dije nada. ¿Quieren saber lo que pasa? Que hay, en una hora yo les tengo que dar 5 ejercicios. ¿Sí?
De esos 5 ejercicios, 3 son más o menos larguitos, que el de dominio, que vieron que tenemos que hacer 20 gráficos para llegar a uno de derivada direccional seguro, y uno de máximos y mínimos, que son largos. Los otros 2, yo se los pongo de relleno, que sea algún ejercicio corto. ¿Para qué? Para que más lleguen a la promoción y más lleguen al 6. Si yo hago 3 ejercicios, o sea, llegan menos a la promoción, por eso les hago 5. Como que están ajustados en el tiempo, pero a la vez hay 2 ejercicios que son cortos y van a llegar. Los llegan a resolver. Pero si yo les doy uno de estos, ¿sí? Donde acá, o sea, usted la fórmula la van a tener, ¿sí? Estamos a distancia, o sea, es obvio que la van a tener. ¿Qué van a reemplazar y qué van a estar? 20 horas derivando. ¿Me entienden por qué digo o sea, que no es tan fundamental esto? Porque antes de esto, que pierdan tanto tiempo en esto, si yo te voy a hacer una derivada primero, en uno cortito vos lo sabes derivar, y en el otro vas a reemplazar la fórmula esa larga, nada más. Que te vas a equivocar en una parte matemática, en una suma, en un signo, y no en lo que es la materia derivadas integrales. Porque es cierto, en esos ejercicios largos, ¿en qué te equivocas? Lo más seguro es que te equivoques en un cálculo matemático. Por eso les digo que Disculpe, profe, ¿son 5 ejercicios en el parcial o son más? no, 5. Ah, 5. Bien. 2 puntos cada uno, o sea que 3 ejercicios, 6. La fecha del parcial siempre, no sé ahora, pero seguramente la última semana antes de la vacación de julio, o la anterior, lo vamos arreglando. Eso seguro. Eso sí o sí, eso no cambian, porque o sea, como que son los más fundamentales. Y después puede tener una derivada compuesta, puede tener una derivada implícita. Puede haber algunos que de continuidad, Repite otra vez. pero de los cortos, algún ejercicio, 2 ejercicios más que sean cortos. ¿Sí? ¿Cuál PDF este acá? ¿Quieren? El otro creo que lo debe haber subido la profe. Este PDF, ¿cuál es esto acá de los ejercicios? El que está compartiendo, profe, me parece no está en nube. No, este no está, por eso le dije sáquenle en una foto. Bien, sacándose selfie, sáquenme en una foto de este. No, este no está. Saquen una foto de eso. ¿Le sacaron foto? O pásenlo en el grupo. ¿Quieren que lo pase yo? Duda que tengan. Bueno, la profe no les dio, entonces no los voy a complicar con el segundo y el tercer caso, ¿sí? Pero después se van a dar cuenta que es lo mismo para y pasar las soluciones. Profe, Se van a dar cuenta que la fórmula y tener que reemplazar. Por eso lo que les digo que me parece que es más factible que el 3 y el 4, seguramente que no. Sí. perdón, una pregunta.
En un ejercicio no diste un punto de los ejercicios de recién. ¿Para Sí. qué lo usaste un punto? ¿Para graficar? No. Una vez que busco obtener el resultado, Ah, ¿para evaluarlo? lo evalúas ahí, te dice, viste, 1-1 creo que decía, Sí. que te puede dar algún ejercicio que te dé eso, el 1-1. Por eso es que lo que se los doy a estos acá, que esté evaluado en el punto 1-1. Entonces, vos a las X después la evalúas en 1, a la Y la evalúas en 1. El otro que lo que es X, Y, Z. Al resultado que te da, La 18 ya no es lo reemplazas con los números, nada más. Dale, gracias. Y ahí tienen las respuestas. un early de mierda. Se lo acabó. Bueno, se los dejo para que lo repasen ustedes, ¿sí? Cosa que por lo menos... Sí, pero algunos cortitos, ¿sí? De límite, algunos cortitos. Son simples. Es lo que vimos en clase, hicieron lo que vieron en clase, lo que vemos en clase son lo más... Son todo ejercicios de examen. Le sale lo de clase, le va a salir a hacer cualquiera. Aparte el 2K2 y el 2D2 son los más estudiosos. No sé si es porque a las 8 de la mañana el cerebro se les despierta y estudian mucho, no sé. Pero siempre. La mayoría, o sea, el práctico se promociona, chicos. El práctico no hay forma de no promocionarlo. Vimos los ejercicios más difíciles que son los ejercicios parciales. Ejercicios de exámenes. ¿No ves? Todos los truquitos los vamos viendo, lo ven antes, o sea, en esto acá hay que evaluar. Yo no te voy a salir el día del parcial y nunca te expliqué esto. Pues si no sabía para qué lo que era, qué sé yo, te anulas, qué sé yo, después, o sea, te decís, qué pavo, no me di cuenta. Pero vemos todos los truquitos antes, entonces no hay forma que le vaya mal. Con 6, chicos, es promoción directa. Es aprobación directa, después un coloquio de 2 o 3 preguntas con la profe y pasan y no tienen que hacer final. ¿Duda? Bueno. Cualquier cosa que necesiten, me mandan un mensaje, me avisan. Si nos sale algo, tengan en Bueno, cuenta. profe. ¿Sí? Ok. Libero rápido, así yo no los confundo, así la profe les explica bien el tercer caso, cuarto caso, pero es reemplazar fórmula, es lo mismo, están derivando y resolver matrices, que supuestamente ya saben cómo se resuelven las matrices nomás. Nada más. Estamos, chicos, nos vemos la semana que viene. Cualquier cosa, me mandan un mensajito y lo vemos. Bueno, profe, muchas Nos vemos, gracias. profe, cuídese. Chau. Profe.